Y de estas tres cosas te quisiera hablar por un momento. Así que sean pacientes. ¿Entendieron, no? Sean pacientes. Esperen un poquito, recién arranco. Bueno, quisiera que busques el primer aspecto, y es un texto recontra conocido. Allí en Lucas capítulo 15, del verso 11 al 13. Lucas capítulo 15, del verso 11 al 13. Esta historia la podrías contar de memoria porque desde chiquito la escuchaste, te la enseñaron y muchas cosas aprendiste de esta historia. Pero hoy quiero verlo desde dos puntos de vista distintos. Es la parábola del hijo pródigo que Jesús le comentaba. Y él dice en el verso 11, capítulo 15, verso 11, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hasta ahí, porque la historia la saben, ¿sí? La conocemos de memoria. El padre y sus dos hijos. Y sabemos cómo el menor de ellos le pidió anticipadamente, le pidió antes de tiempo. ¿Cuándo le pidió? Antes de tiempo le pidió la herencia a su padre. ¿Por qué se la pidió antes de tiempo? Porque quería hacer cambios en su vida. Quería cambiar su rutina. No le gustaba tanto la casa del padre, no le gustaba tanto las reglas de la casa del padre, no estaba tan de acuerdo en que le manejaran la vida de alguna manera, teniendo que hacer las cosas que hacían en la casa del padre, y tomó una decisión, yo quiero cambios, yo quiero un cambio, yo no quiero seguir. Y lo único que sabía que tenía era la herencia que le correspondía. Y la pidió, y el padre que hizo, la repartió. ¿Cuántos hijos eran? 2. Y dijo que no solamente se la dio a él, sino al otro también. Le repartió a los dos los bienes que tenía. O sea que lo primero que quiero decirte es que no hay problema con la herencia de Dios. No hay problema con las palabras de Dios. No hay problema en que Dios cambie las cosas en nuestra vida. No hay problema en que le pidamos a Dios algo. El problema es cuando nosotros queremos hacerlo en lugar de que lo haga Dios. Y entonces este muchacho sale de su casa con los bienes que el padre le repartió, con la herencia, y ahí se creyó suficiente. Y ahí creyó que podía, y allí pensó, ahora sí, y allí calculó, ahora vienen los cambios en mi vida, lo que estoy haciendo, ahora sí, las decisiones que voy a tomar me van a llevar a producir cambios en mi vida, y así salió. Pero claro, él no solamente tenía una herencia que tenía que ser recibida ¿cuándo? Cuando el padre muriera. Muy bien, acá tengo un abogado que me dice claramente las leyes que rigen vigentes en nuestro país y en cualquiera. La herencia viene. Hay otra abogada también por ahí. Así que bueno, entonces cuando muriera, pero no la recibió cuando muriera, la recibió anticipadamente, porque la pidió anticipadamente antes que fuera el tiempo en donde se la tenía que recibir. La otra cosa que me llama la atención en este texto es que no era el hijo mayor, sino era el hijo menor. Y cuando hablamos de hijo menor, o cuando hablamos de gente que no tiene mucha experiencia de la vida, que no tiene mucho roce con la vida, que no sabe cómo quizá administrar bien las cosas de la vida, porque es joven, porque es inexperto, porque no sabe, me habla de una palabra, inmadurez. Y cuando vos manejás las cosas que tenés en la vida, que tenés en tus manos, con inmadurez, corres el riesgo de echarlo todo a perder. ¿Amén? ¿Cuántos inmaduros hay acá? Ahora nadie levanta la mano. Los enganché. Tommy, vos no. No sos inmaduro. No. ¿Cuántas novias tuviste? No. Una tiene. Está bien. Ahora, el problema es que muchas veces recibís cosas,
pensando en esa herencia que era algo grande, importante, y al mismo tiempo tenés una inexperiencia tan grande en tu vida que corres el riesgo de perderlo todo como le pasó a este muchacho. Porque cuando mucho se te da, muchas veces no sabes cómo manejarlo. Querés cambios, querés que las cosas sean diferentes, pero en tu inmadurez fracasás porque no sabés administrar lo que tenés. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Porque no estabas en madurez para hacerlo. Porque lo hiciste según tu parecer y según tu manera de ver las cosas. Y entonces fallaste y lamentablemente perdiste todo. ¿A cuánto le pasó alguna vez haber perdido todo? Bien, qué maduro que sos, che. ¿A vos No, es una broma. Pero a todos nos ha pasado en algún momento en la vida perder, ¿verdad? Y hemos perdido y hemos llorado por lo que hemos perdido. Pero a lo mejor alguno nunca se dio cuenta por qué lo perdió. Nunca se preguntó por qué perdí esto. ¿Por qué malgasté esto? ¿Por qué hice de esta manera en mi vida? Y este primer punto que yo quiero hablarles es de que muchas veces estamos tan apresurados que no sabemos esperar en el Señor, el tiempo de Dios. Así que dice que malgastándolo todo, desperdició la herencia que había recibido. Hay muchas veces que Dios está esperando que pasen cosas en tu vida, no que quieras cambiar las cosas de la vida, sino que cambies vos tu vida para poder concederte en esa nueva madurez que tenés las cosas que sí están prometidas para tu vida. Porque no es que falten promesas de Dios, no es que falte revelación de Dios, no es que Dios no quiera abrirte el cielo y mostrarte esto va a ser para vos, yo voy a hacer esto con vos, yo tengo preparado esto con vos, sino que es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios necesita una espera sí o sí. Puede ser grande la promesa de Dios, puede ser inmenso lo que Dios tiene preparado, pero no lo vas a recibir anticipadamente porque vos quieras. Lo vas a recibir en el tiempo de Dios. Y el que no sabe separar esas cosas y el que no sabe esperar ese tiempo, fracasa. Definitivamente, fracasa. Lo único que tuvo este muchacho, tuvo un solo cambio. Porque este muchacho lo perdió todo. Y tuvo que ponerse a trabajar. Y tuvo que encontrar... Hola. Y tuvo que encontrar un trabajo. Y dice que tenía que cuidar, ¿qué cosas? Cerdos. Y dice la palabra, que vos sabés de memoria el texto, que por momentos tenía tanta necesidad, tanta escasez y tanto hambre, que deseaba comer de las algarrobas, del alimento de los cerdos, y ni siquiera eso le daban. Ni siquiera eso le daban. Así dice la palabra en la historia que contó Jesús. Así que cuando vos tenés que tener cuidado, porque cuando vos recibís algo antes de tiempo, porque lo pediste, porque te encaprichaste, porque lo buscaste, porque lo procuraste, porque lo produjiste, tenés cuidado, porque cuando lo pierdas todo, no hay más. A menos que hagas un cambio en tu vida. No va a tener piedad de vos. No va a tener misericordia de vos. Cuando te cerraron la persiana, te cerraron la persiana. Pero él tuvo un cambio que le ayudó a continuar. Dice la palabra, y él volviendo en sí. Y él volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre, alguno de los jornaleros está mejor que yo. Volviendo en sí, dijo, se acordó de la casa del padre y dijo, me voy a la casa de mi papá de nuevo. Y le voy a decir, perdóname papá, he pecado, perdóname papá contra Dios y contra vos, no merezco nada, solamente quisiera ser un trabajador en la casa. Y así fue cuando todos sabemos la historia. El padre le dice, después de abrazarlo, en vez de darle empleo, como un trabajador, le dijo, no.
Vos pudiste habernos abandonado, pero no dejaste de ser mi hijo. Vos pudiste haber desperdiciado todo, pero no dejaste de ser mi hijo. Vos pudiste haber perdido lo que creías más valioso, la herencia que me reclamaste, y te quedaste sin nada, pero vos no dejaste de ser mi hijo. Y si vos sos mi hijo, no podés ser un jornalero, vos sos hijo. Y en ese momento, él se enteró de algo que no entendía bien. Él se enteró no solamente que había una herencia preparada para él, que ya la había perdido, sino que había una identidad que no había perdido. Había una paternidad que no había perdido. Había una identidad que todavía seguía vigente, por amor y misericordia del Padre, porque le dijo, tu sangre es la misma que corre en mi sangre. Así que vos seguís siendo mi hijo. Y en ese momento todo cambió. Lo vistió, lo lavó, le calzó los pies nuevamente, le puso el anillo. Ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Porque pudiste perder todo, pero no perdiste tu identidad. Y yo quiero decirte que hay un Padre amoroso que te enseñó desde pequeño, que te cuidó desde pequeño, que te amó, que te abrazó, que te buscó, que te encontró, que te perdonó, que te salvó, que te está diciendo hoy, aunque desperdiciaste gran parte de lo que era tu herencia, aunque perdiste lo que yo te di, aunque no valoraste lo que tenías en la casa del Padre, aunque no amaste el lugar donde creciste, donde naciste, aún así, aunque te hayas ido, aún así sigues siendo, ¿qué cosa? Mi hijo. Y yo quiero decirte que no importa cuántos cambios hayas querido hacer en tu vida, no importa cuánto hayas malgastado de tu vida, no importa cuántas cosas no hayan funcionado en tu vida, no importa cuántos fracasos has atravesado, no importa cuántas veces te hayas caído, todavía con todo eso, Dios te dice, pero tú eres mi hijo. Pero tú eres mi hijo. Yo no me olvidé de vos. Vos quizás te olvidaste de mí, pero vos seguís siendo mi hijo. Ahora, la pregunta es, en parte ya la respondimos. ¿Por qué le pasó esto a este muchacho? ¿Por qué le pasó esto a este muchacho? Cuando yo tenía 11 años, era muy chiquito. Me pregunté, ¿por qué todos fuman y yo no fumo? ¿Por qué algunos compañeros fuman y yo no fumo? ¿Por qué voy en el colectivo y están fumando y yo no fumo? Y entonces, voy a probar. Pastor Ger, tápese los oídos, por favor. No escuche esto. Y me fui a la vuelta de una fábrica y dije, yo tengo que probar, yo tengo que hacer la mía. Yo tengo que cambiar algo en la vida, no puedo ser gente que solamente va a la iglesia y viene y va y vayan porque la mamá lo lleva y la mamá lo trae, la mamá lo lleva, la mamá lo trae. Inés, tápate los oídos vos también, porque si no... Y entonces, un día me fui atrás de una fábrica y había conseguido un cigarrillo. Y tenía fósforos también. Y entonces encendí el cigarrillo y me lo llevé a la boca y hice, ¿cómo se llama? Absorbí, ¿no? Pitada, no sé cómo se dice. Y me agarró una descompostura que ni te cuento lo que me pasó. No me gustó, era horrible, era feo. Y nunca más volví a tocar un cigarrillo. Yo creo que, ¿sabés por qué me pasó esto? Yo no te puedo explicar por cuántas razones, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo estaba en mi vida, y el Espíritu Santo que tomó mi vida, y el Espíritu Santo que estaba en el templo de mi vida, porque yo iba a la iglesia desde que era bebé y yo había entregado mi vida al Señor, ese mismo Espíritu Santo hizo que aquello que a muchos le agrada y que no tienen problema en hacerlo durante toda su vida, y si quieren morir de cáncer, que mueran de cáncer o de lo que sea, eso
el Espíritu Santo que está en mi vida me hizo que yo me descompusiera de tal manera que nunca más probara un cigarrillo. ¿Por qué? Porque aunque yo quise hacer lo que a Dios no le honra ni le agrada, Dios me dijo, pero vos sos mi hijo. Vos sos mi hijo. Y yo no voy a permitir que quedes ahí tirado. No voy a permitir que hagas lo que el mundo hace. No voy a permitir que quieras cambiar tu vida como el mundo la cambia. Vos estás diseñado para mí. Vos tenés mi identidad. Yo soy tu padre y yo voy a hacer los cambios que quiero hacer con tu vida, no como vos los querés hacer, sino como yo he decidido hacerlo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No, me parece que hay algunos rebeldes acá que no quieren que el Señor los toque un poquito. Por acá no pide, pi. Y entonces hay algunos que no les gusta esto, ¿no es cierto? Que Dios los moldee, que Dios los trabaje un poquito. Y entonces quiero decirte que si no sabes esperar en el tiempo de Dios, estás en peligro. Estás en peligro de poner tu mano. Estás en peligro de hacer tu voluntad. Estás en peligro de desoír lo que Dios tiene preparado para vos. Oirás mi voz, como decíamos al comienzo, y esperaré en ti. Oirás mi voz, lo que quiero cambios, quiero ser diferente, quiero otras cosas, pero esperaré en ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La inmadurez en la vida puede ser el peor enemigo para retener las bendiciones de Dios para la vida. ¿Y hay gente que reclama cosas a Dios? Sí. ¿Cuántos le están pidiendo cosas que Dios haga? Todos, ¿no? Algunos se quedan cruzados. Los jóvenes no tienen problema, no quieren casarse, no quieren estar de novio, no quieren conocer a una persona y ser feliz en la vida, así que ellos no levantan la mano. Pero bueno, Dios se va a encargar de ellos en algún momento también. Pero todos estamos necesitados y todos queremos ser felices y todos queremos que la vida nos sonría. Y cuando los obstáculos se presentan muchas veces, nosotros decimos, esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así. Y ese es el momento de riesgo. Cuando vos tomás decisiones, como le pasó a este joven, fuera de la voluntad del Padre, no esperó el tiempo donde esa herencia vendría naturalmente sobre su vida. La quiso antes y en su inmadurez no supo manejar lo que tenía en sus manos. Y quiero decirte que cuando vos sos inmaduro, se te dé lo que se te dé, no vas a manejar lo que tenés en tus manos. Por más que lo pidas y lo pidas y lo pidas. Porque primero tenés que crecer y madurar para luego recibir lo que viene de Dios para tu vida. Hay cosas que tenemos que tener cuidado de pedir a Dios. Es preferible decir, Señor, si quieres concédeme esto, pero tan solo si lo voy a poder manejar. Si lo voy a poder llevar en mi vida. Hay gente que emprendió cosas, que gastó recursos, que invirtió su vida y fracasó. Y todavía se pregunta, ¿por qué me pasó esto? Hay que pedir a Dios, pero hay que esperar en Dios. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y Él lo hará en su momento preciso. ¿Y sabes por qué es esto así? Porque si recibes esa bendición fuera de tiempo, puede suceder como en la historia de este muchacho, que en vez de que el joven controlara la bendición lo controló a él. ¿Me entiendes? Cuando tú eres un inexperto, cuando tú pides mucho y por ahí se te concede, tú estás en un riesgo. El riesgo es que no puedas controlar eso que se te entregó. Y eso que se te entregó te controle a vos y te maneje la vida de tal manera que te transformes en otra persona y finalmente lo pierdas todo. Dios tiene que verte que tú eres un hombre, una mujer, que vas a ser capaz de administrar aquello que vas a recibir, de hacer los cambios que vas a hacer para que puedas obtener lo que estás pidiendo delante de Dios. Porque mucho pedimos, pero poco queremos cambiar en la vida.
Y no le pido que me digan amén porque mucho queremos pedir, pero poco queremos cambiar en la vida para Dios. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, cuando Saúl no era rey, buscaba al profeta. A ver qué dice el profeta. A ver, ¿encontraré? ¿No la encontraré? Las burras voy a hacer. ¿No? Cuando fue rey, no consultó más. Tomó sus decisiones. Hizo lo que quería. Siguió por lo que decía la gente. Hizo lo que la gente quería. Y nunca más escuchó la voz de Dios. Cuidado. Porque Dios te puede hacer rey de algo. Pero lo que no cambió Saúl fue sus miedos, fueron sus culpas, fueron sus dudas, fueron el terror a tener que perder lo que había recibido. Y eso lo hizo fracasar delante de la presencia de Dios. Vamos al siguiente. Entonces, la primera cosa es: jamás desees algo fuera de tiempo, espera el tiempo de Dios. ¿Amén? ¿Hay alguno que a ver, pastor, usted que le gusta levantar así la voz, es tan enérgico, tan lindo, diga un amén fuerte, así me cubre todos los amenes que no salen de ahí. Entonces, ¿amén? Ah, bien, ahí gracias, pastor, hay alguien que... Usted también podría ayudarme, pero bueno. Bien, la segunda cosa, espera el tiempo de Dios para el ministerio, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Espera en Dios, espera el tiempo de Dios. Quiero que vayas a Hechos, capítulo 7, verso 23. Hechos, capítulo 7. Está hablando de Moisés. Es la argumentación de Esteban antes de morir. Y entre tanta argumentación, en Hechos capítulo 7, verso 23, dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿quién? Moisés. Cuando Moisés cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón. ¿Qué le pasó? Decilo fuerte. Le vino al corazón. Quédate un ratito ahí porque de eso te voy a hablar en un momento más. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, alguno de los hijos de Israel que era maltratado por un egipcio, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, matando al egipcio. Pero él pensaba, verso 25, pero él pensaba que sus hermanos, el pueblo que estaba cautivo, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, por mano de Moisés. Mas ellos no lo habían entendido así. Otra vez, pero ahora en el ministerio. Antes es en la familia, antes es en el andar personal de cada uno, pero ahora es alguien que está encaminándose al ministerio, como era Moisés. Moisés a los 40 años, y antes de los 40 años, siempre supo que Dios tenía algo preparado para él. Siempre entendió que si había sido salvado de la matanza cuando era bebé, y si había entrado en la corte de Faraón, y si había sido protegido durante todos los años de su vida, ahora a los 40 años que él descubre que no era egipcio, que era israelita, dice que le vino al corazón una intención, un sentir. ¿A cuánto le gusta tener un sentir? ¿A cuánto le gusta que le venga algo al corazón? ¿A cuánto le gusta ser sanguíneo? Esos que arremeten enseguida porque son sanguíneos. Y siento esto, y se ponen en movimiento enseguida. No hay nada de malo con ser sanguíneo. ¿Cuántos son sanguíneos acá? ¿Saben lo que es ser sanguíneo, no? Bueno, no importa. Sigamos adelante, se lo explico en otro momento. Pero los vendedores son compulsivos, así los vendedores son sanguíneos, te venden lo que sea. ¿No es cierto? Te habla, hasta que te vende algo. ¿No es cierto? Son sanguíneos. Entonces muchas veces Moisés estaba ahí. Y Moisés sabía que Dios lo iba a usar para algo. Y allí estaba Moisés. Y que cuando cumplió 40 años, dice
le vino al corazón algo. Él tenía, Dios me va a usar para hacer algo con este pueblo. Y cuando estaba en la corte del rey, estaba haciendo la misma nada, por ahí estaba descansando, le vino al corazón algo. Y dijo, bueno, me vino al corazón visitar a los hijos de opresión, que son mis hermanos, pero están oprimidos como esclavos. Yo soy de su sangre, pero ellos son esclavos y yo no. Y entonces los fue a visitar, dice, y cuando lo fue a visitar, porque le vino al corazón, no porque Dios se lo mandó. Escucha, una cosa es que Dios te hable y te diga algo y sientas un mover del Espíritu Santo para hacer algo, y otra cosa es que te muevas por tu propio corazón. Vos podés ser una persona muy servicial, vos podés ser una persona generosa, vos podés ser una persona que se duele de la necesidad, cuando ve la necesidad enseguida corre a hacer algo. Pero una cosa que vos te venga al corazón y otra cosa que Dios te mande a hacer algo. Y más como lo que tenía que hacer Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Moisés vio que a uno de sus hermanos en sangre del pueblo de Israel lo estaban castigando, lo estaban tratando mal. Y él, en ese sentir de su corazón, dijo, si yo voy a libertar a mi pueblo, al pueblo de Dios, si yo voy a hacer algo, tengo que empezar ahora. Y lo agarró al egipcio y lo mató. Yo siento en mi corazón que tengo que empezar ahora. En mi ministerio siento en mi corazón que tiene que empezar ahora. No, ahora voy a empezar a orar por la gente ahora, porque siento en mi corazón que te lo tengo que hacer ahora. No, ahora me voy a levantar como líder porque siento en mi corazón que tiene que ser ahora, y porque siento en mi corazón, y porque siento en mi corazón, y porque siento en mi corazón, fracasó Moisés por lo que sentía en su corazón. Porque después de eso, sabés la historia, tuvo que huir y estuvo 40 años en medio de desiertos cuidando ovejas de su suegro, porque le vino al corazón. No sabés los peligros que corres cuando haces solamente cosas porque te viene al corazón. Y Dios no dijo nada. Y Dios no habló. Hay gente que quizás está en otros lugares porque le vino al corazón. Pero Dios no lo dijo. O hay gente que puede estar visitando nuestra iglesia porque le vino al corazón. Y Dios nunca se lo dijo. No sé si me entiendes. La diferencia es que te venga al corazón algo y que Dios te hable y te diga algo. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque si es por lo que me viene al corazón a mí, y bueno, ya habría tomado tantas decisiones. Pero yo estoy acá porque Dios me dijo que permanezca en este lugar. ¿Amén? Y entonces, ten cuidado con los impulsos de tu corazón. Porque al hijo pródigo, que leímos en la historia anterior, fracasó porque pidió adelantado algo que Dios no había dicho, que era el tiempo. Y porque en el ministerio de Moisés fracasó en el primer intento porque se adelantó al tiempo de Dios. Dios nunca le había dicho que hiciera lo que simplemente fue un impulso. ¿Sabes que el éxito no viene por impulsos? ¿Sabes que las victorias no vienen por impulsos? ¿Sabes que los milagros no se hacen por impulso? ¿Sabes que la liberación de un endemoniado no se hace por impulso? Se hace por la autoridad, por la orden, por el poder de Dios, y en el tiempo de Dios sobrevienen esas cosas. No es por impulso. No es por el impulso que vos quieras que la iglesia crezca y avance que va a suceder algo así. Sino cuando Dios determine la hora y el tiempo para que ocurra eso, y todos nos vamos a sorprender. ¿Que hay que clamar? ¿Que hay que presentarse al Señor? ¿Que hay que pedirle al Señor? Sí, y esperar en Él, como leíamos al comienzo. Esperar en Él. ¿Amén o no amén? Están ahí todavía, ¿no? Stephanie, estás ahí todavía, ¿no? Estás escuchando atentamente. Ah, bueno. Avíseme cuando ya se cansaron, así nos vamos todos a casa y comemos los fideos, no sé, las milanesas, lo que tengamos. Pero sigo un ratito más, ¿les parece? ¿Me dan un ratito más para seguir? Y bueno, si no, el Señor... El deseo no te hace efectivo.
Los buenos deseos no te hacen efectivos. No te hacen efectivos. El deseo no es el éxito en la tarea. Tener buenos deseos no te da éxito en la tarea. El éxito para una tarea es hacer la voluntad de Dios. El éxito consiste en hacer la voluntad de Dios, que es mucho más complicado y es mucho más difícil que sentir algo en el corazón. Empieza a entenderlo así, porque si no vamos a tener una cantidad de hermanos almáticos que se mueven por los sentimientos y no se mueven por la fe, por la convicción y por la palabra de Dios. Porque las cosas van a suceder cuando Moisés aprende a obedecer a Dios. Y estuvo Moisés 40 años en el desierto, porque ya había cumplido 40 años y mató al egipcio. Tuvo que huir y estuvo 40 años en el desierto apacentando hasta que un día, caminando ahí en zona desértica, se le encendió una zarza y el Señor le empezó a hablar de en medio de la zarza. Y ahí todo empezó a cambiar. Porque ahí empezó Dios a hacer en su tiempo lo que tenía que hacer con Moisés. Y cuando yo pienso en esto, y leemos allí en Hechos cuando dice en el versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Esto habla claramente de que no era el tiempo. Porque él creía, pero no era el tiempo. Porque él pensaba que los compatriotas lo iban a aplaudir. Porque él pensaba que las cosas iban a ser diferentes y nunca pasó. Cuidado en el ministerio. Cuando quieres ser un arrebatado y quieras hacer las cosas que no hiciste antes, y sientes en tu corazón hacer un montón de cosas, pero Dios no te llamó. Dios todavía no te ungió para esa hora. Dios todavía no cumplió su tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no puso su mano sobre ti para modelarte, para hacer de ti algo diferente, para producir cambios en tu vida. No te adelantes en el ministerio hasta que no veas que la zarza arde. Que de la zarza hay una voz, que hay un llamado de Dios, que te va a hacer trascender cualquier crisis y cualquier problema de la vida. Tú puedes pensar muchas cosas, pero el mandato viene de Dios. Pero la orden viene de Dios. Por eso, en esa primera oportunidad Dios no hizo nada. Dios no aparece. Cuando él creía que lo iban a querer, que lo iban a aplaudir, cuando él pensaba que por su mano iba... Dios no obró ahí, Dios no apareció ahí, Dios no lo rescató de esa situación. Tuvo que ir en el desierto, pero cuando se fue al desierto, Dios aprovechó la oportunidad del desierto para modelarlo, para trabajar. Hay muchos que quieren trabajar para Dios, pero no quieren ser trabajados por Dios. Nadie va a decir amén por eso, ¿no? Hay muchos que quieren trabajar para Dios, pero no quieren ser trabajados por Dios. Ya creen que son, ya creen que pueden, ya creen que tienen. Quieren trabajar para Dios, pero no se dejan trabajar por Dios. Era Moisés. Ojo, si quieres servir a Dios, lo mejor que puede decirle: tratame, Señor. Aquí me tenés. Transformame, Señor. Aquí me tenés. Moldeame, Señor. Aquí me tenés. Ya no soy yo. Eres tú a través de mí. Ya no me tienen que ver a mí. Te tienen que ver a ti a través de mí. Y cuando llegue ese tiempo y la zarza arde, en ese mismo momento, Dios desde la zarza le dice: ¡eh! Alguno que estaba dormido se despertó con el ¡eh! Lo digo de nuevo: ¡eh! Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas
es santo. Y en ese momento le estaba diciendo, quítate todo lo que no te va a permitir entrar en este ministerio santo que tengo preparado, en este suelo santo que tengo preparado, en este territorio santo por el que te vas a meter, en estas cosas santas por las que vas a vivir a partir de ahora. Quítate lo que no sirve, quítate el calzado, desnudate ante mi presencia, sacate los orgullos, sacate la vanidad, sacate el creerte que sos alguien, sacate eso que te hace pensar que te van a aplaudir, que te van a amar, que te van a querer, que te van a obedecer. Sacate de tu corazón todo aquello que te impide, porque yo te llamo a que estés en un lugar santo y lo que pase con vos a partir de ese momento, a partir de que te limpies, a partir de que saques lo que tengas que sacar, va a ser algo que va a ser tratado por vos y por mí y vamos a estar a cuentas todos los días de tu vida. Amén. Hay que aprender a soltar las cosas que a Dios no le honran si querés servir a Dios. Hay que aprender a ser sincero con Dios y humilde con Dios. Y decirle, Señor, soy lo que soy, esto es lo que es. Pero estás orgulloso. Sí, yo sé que me cuesta esto, Señor. Soy testarudo, soy complicado, soy esto. Pero sacate el calzado de tus pies. Sacate las pretensiones que tenés. Sacate los rollos que tenés en la cabeza de hace años. Porque a donde vas a entrar y en donde te vas a meter y por donde vas a caminar es camino santo delante de mí. ¿Alguno dice amén? Qué susto. Entonces, hermano, tampoco el ministerio es para los que no saben esperar en el Señor. Entonces, cuando oyó la voz de Dios, y entonces cuando fue procesado esos 40 años en el desierto, entonces fue enviado por Dios. Esperen en el Señor, porque todo lo que Él ha prometido va a suceder en el tiempo de Dios. Amén. La tercera cosa, y con esto termino, así que ponete alegre porque en un ratito te vas a ir a casa. Pero yo prefiero que estés alegre porque estás en la presencia de Dios, más que nada. La tercera cosa, esperen en el Señor aún en medio de las necesidades más grandes que tengas en la vida. O sea, al principio hablamos, espera en el Señor cuando quieras cambios que sucedan en tu vida, espera en el Señor. La segunda cosa, espera en el Señor si querés servir, si querés tener ministerio, si querés ser levantado por el Señor, espera el tiempo de Dios. Y la tercera cosa que quiero hablar, espera el tiempo de Dios y espera en el Señor en medio de todas las necesidades y adversidades de tu vida. Y acá tengo un texto maravilloso. Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Que dice así: aunque la higuera, lo sabe de memoria, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Verso 18 es poderoso. Con todo lo que estoy viendo, con todo lo que estoy viviendo, con todo lo que estoy sintiendo, con todo lo que me está pasando, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en la roca de mi salvación. Y me gozaré en Dios, en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Habla de la fe que debemos tener en tiempos de escasez, en tiempos de necesidad. El libro de Habacuc empieza con una queja de Habacuc.
acerca de por qué Dios permitís que nos esté pasando esto. ¿Por qué estamos orando y no hay respuesta? ¿Por qué no estás haciendo nada? Y en un momento de ese primer capítulo le dice Dios, el justo por la fe vivirá. Si querés buscarlo, en Habacuc 2, la segunda parte del versículo 4. El justo por la fe vivirá. Es bueno saber que cuando, a pesar de que no te esté yendo bien, a pesar de que las cosas no estén funcionando, a pesar de que nada esté pasando de lo que querés que pase, podés confiar en Él y solo por medio de la fe atravesar los momentos más adversos de la vida. Cuando el profeta habla de lo que le faltaba, de lo que no tenía, no solamente lo hablaba por él, sino porque se condolía de lo que le estaba pasando al pueblo en ese momento. Y él estaba allí, en esa angustia. Y entonces en ese momento el profeta dice, no importa que esté faltando lo que esté faltando. Claro que es real, claro que nos pesa, claro que nos falta, claro que escosea, pero con todo, dice, yo me voy a alegrar en el Señor. Y dime si esta no es un área en la que has sido tocado alguna vez. Decime si esta es un área donde no te ha faltado alguna vez. Si no ha sido un momento donde no tenías, donde no podías, donde no alcanzabas, donde no llegabas, donde no cubrías las necesidades que tenías. O quizás el momento que te está pasando esto. Y el pastor te dice por la palabra, espera en el Señor. Pero ¿cómo voy a esperar si no sé mañana qué va a suceder? ¿Cómo voy a esperar si no sé lo que va a sobrevenir el día de mañana? Pero la Biblia dice, espera en el Señor. Y te dice, aquí Habacuc te revela cómo vas a poder esperar en el Señor. ¿Cómo debes esperar en el Señor? ¿Cómo debes esperar el tiempo de la respuesta de Dios para tu vida en medio de la necesidad, en medio de la crisis de tu vida? Y entonces, así como nos ha pasado a nosotros, le estaba pasando a Habacuc. Y Habacuc declara dos cosas. Aunque todo esto me esté pasando, con todo, yo me alegraré y me gozaré. ¿En quién? En el Dios de mi salvación. Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo puede ser que Habacuc diga la respuesta para esta necesidad tan grande que tengo, la solución que tengo para seguir adelante un día más, la salida que tengo para que Dios, para que pueda esperar en el Señor respuesta, es alegrarme y gozarme en el Dios de mi salvación? La única manera en que Habacuc pudo entender esto es porque lo que él no podía tener, Dios se lo concedía. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Porque el gozo que él le estaba diciendo, la alegría que él quería mantener en su corazón, no venía de sí mismo, no venía de la situación, no venía de lo que pasaba en el pueblo, venía de la presencia de Dios. Ese gozo venía del Señor. Él decía, me voy a gozar en el Señor, voy a pensar en mi Señor y me voy a alegrar en Él. Aunque no vea nada, me voy a alegrar en Él. Aunque no pase nada, me voy a alegrar en Él. Me voy a fortalecer en Él, porque Él es mi salvación. Y en ese momento, algo empezaba a cambiar en su vida. Porque es fácil alegrarse en los momentos donde todo va bien, ¿verdad? Donde no falta nada, donde la vida me sonríe, donde me sobra, donde puedo distribuir a discreción como me parezca a mí. Pero cuando eso no sucede y todo falta, la experiencia de muchos creyentes ha sido abandonar la fe, ha sido alejarse del Señor, ha sido creer que de otra manera iban a salir.
Sin embargo, Habacuc nos enseña algo. Con todo lo que me está pasando, yo decido alegrarme en Él y gozarme en el Dios de mi salvación. Aprenderé a esperar alegrándome en Él. Haya higuera o no haya higuera. Haya fruto o no haya fruto. Haya olivo o no haya olivo. Haya producción o no haya producción. De todas maneras, si no lo hay, yo me voy a gozar y me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. ¿Amén? ¿En quién te alegras tú cuando te falta? ¿A quién acudes tú cuando nada sobra? Cuando no tenés para esto, ni para aquello, ni para lo demás allá. ¿En quién te refugiás? ¿A dónde vas? ¿En quién te alegrás? ¿O vivís amargado, quejándote? ¿O vivís criticando y hablando mal? En vez de dar un testimonio de alegría y de gozo, porque a pesar de esto, yo estoy acá. Porque a pesar de lo que me pasa, yo tengo una voz de alabanza para darle a mi Dios. Porque a pesar de lo que me pasa, yo sigo clamando y esperando en Él. Porque a pesar de que no tengo, lo tengo todo en Él. Amén. Hermano, el enemigo de nuestras almas no sabe cómo tratar con la gente que se parece a Habacuc. Porque el enemigo está esperando que te vaya mal, sacarte esto, lo otro, que no tengas aquello, para que vos te deprimas, te angusties y fracases y te alejes y dejes la fe y dejes de confiar en Dios. Pero no era así con Habacuc. El enemigo no sabía cómo entrarle a Habacuc, porque le quería entrar por la depresión y él tenía una palabra de gratitud. Le quería entrar por la indiferencia a Dios y él tenía una palabra de aliento para alentar a otros. Le quería entrar por donde quería entrar, pero él dice, yo no voy a dejar que el sistema entre, que el medio que está alrededor mío entre, que la necesidad entre. Yo lo único que voy a dejar que en mi corazón entre el gozo y la alegría en Jehová, mi Salvador. Amén. ¿Y qué estás dejando entrar en tu vida? ¿Qué estás dejando entrar en tu vida? Deja que entre el gozo y la alegría que te fortalece, que viene de Dios. Gloria a Dios por Habacuc. Gloria a Dios. Habacuc dijo, la higuera no me da gozo. Habacuc dijo, las vacas no me dan gozo. Los campos no me dan gozo. El olivo no me da gozo. Aquí el que me da gozo es el Señor. Porque alegría puedes tener cuando todas estas cosas las tenés. Olivo, vaca, ganado. Pero cuando eso te es quitado, pero cuando eso no te da fruto, como todo te falta. Habacuc dijo, la higuera no me va a dar el gozo, las vacas no me van a dar el gozo, los olivos no me van a dar el gozo. Me va a dar el gozo mi Señor, el Dios de mi salvación. Así que lo único que permitió que le entrara al corazón en medio de la necesidad fue el gozo del Señor. Y la última cosa para que te vayas contento de la casa de Dios, digo yo, si Jesús me puede acompañar, bueno, Jesús está. Y este otro Jesús también está, así que... Dice la palabra en Habacuc al final, además de decir, con todo yo me alegraré en Jehová, mantenete ahí en el 18, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el 19 dice, Jehová, el Señor,
es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La última cosa que quiero decirte es lo último que dijo Habacuc. Jehová es mi fortaleza. Y dijo algo tremendo. Él hace mis pies como de ciervas para andar en las alturas. Y cuando dijo eso, dice, las fuerzas que voy a tener, las fuerzas que vienen sobre mi vida, las fuerzas del Señor que me invaden, van a hacer que mis pies sean como el pie de las ciervas, con C, no de los servidores, cierva, el animalito. Porque las ciervas, los ciervos, de los que estaba hablando Habacuc, tienen una capacidad, tienen una habilidad, tienen unas fortalezas en sus patas para meterse entre los escombros más grandes, en los terrenos más áridos y más secos, en las rocas más grandes, en medio de las piedras y de los pedregullos. ¿Y saben para dónde va? Para arriba. Y se ponen y van saltando y van atravesando y van sorteando las rocas y las piedras y los lugares que son peligrosos para ponerse en las alturas y llegando a las alturas sentirse protegido. Las ciervas saltan y van avanzando hacia arriba, no hacia abajo, porque abajo está el peligro, pero arriba son las alturas donde se siente seguro y protegido. ¿Y sabés lo que quiere decir el Señor con esto? Que vos estás diseñado para ir para arriba, no para abajo. Que vos estás preparado para subir y subir, no para bajar y bajar. Que la fortaleza del Señor viene para tu vida, para que empieces a subir, y empieces a subir, y empieces a subir, y empieces a subir, y pienses, yo subo y no bajo, subo y no bajo, subo y no bajo, porque en un momento estarás por encima de lo que trató de controlarte, de lo que trató de abatirte, de lo que trató de arruinar tu vida. Vas a estar por encima de toda necesidad, vas a estar por encima de toda crisis, vas a estar encima de todo problema, vas a estar encima de cualquier escasez que haya en tu vida, porque está diseñado para ir para arriba, para ir para arriba. Si tú eres un creyente al estilo Habacuc, el único destino que tienes, la única vía que tienes, el único escape que tienes es ir para arriba, porque arriba está el Señor. Arriba está el Señor. Esa es la fortaleza que tienes. Tus pies como de ciervas. Arriba te está esperando Él. Arriba está su fortaleza. Arriba está su protección. De arriba se ven mejor las necesidades y la escasez. Pero tú estás por encima de todas ellas. Oh. Es tiempo de decirte a ti mismo, ¿para dónde estoy yendo? Yo voy para arriba. Yo subo. Aunque haya crisis abajo, yo subo. No me meto en medio de la crisis, aunque está, y es real, y me duele, y me lastima, y me hace falta cambiar. Pero yo sé que arriba, mi Señor lo suplirá todo. Que arriba puedo esperar. Abajo no. Abajo me angustio, me entristezco, me lleno de cosas. Arriba estoy seguro. Arriba me lleno de la presencia de Dios. Arriba me lleno de todo. Arriba puedo controlar lo que está abajo. Arriba sé que mi Dios me va a responder. Puedo esperar seguro y tranquilo y protegido porque Dios arriba en mis alturas, donde Él me quiere. Porque dice, en mis alturas, Él me hará subir a mis alturas, donde estará el Señor para tu vida. Amén. A lo mejor estás en tiempos donde está pasando algo así. Tiempos de higueras sin frutos. A lo mejor te está pasando ese tiempo de higueras sin frutos. Y Dios te dice, alégrate en mí. Confía. Yo soy el que te fortalezco. Pero además el que te pido que subas. Y subas. Y subas.
te escogí para que subas. Te llamé para que subas. Te doy mi fuerza y mi fortaleza, no para que te quedes, sino para que subas. Porque allí encontrarás la victoria para tu vida. Amén. Espera, porque en el tiempo de Dios todo sucederá. Cierra tus ojos. Vamos a orar. ¿Por qué no pensás en estos 3 aspectos de tu vida? El hijo pródigo quería cambiar las cosas y se adelantó al Padre. Hizo la voluntad suya y no la del Padre. No pudo esperar en Dios. No pudo esperar el tiempo y falló. Lo perdió todo. Pero volviendo a sí, le dijo: voy a volver. Y el Padre le dijo: aunque no tengas la herencia que perdiste, seguís siendo mi hijo. Y yo a mis hijos los amo, los perdono, los restauro, los levanto una vez más. Si tú eres esa persona que algún día quiso manejar su propia vida, o si sos aquella persona que está haciendo lo que se le da la gana con su vida, y estás viendo que estás fracasando una y otra vez, que lo que hiciste fue para mal y no para bien, hoy Dios quiere cambiar tu corazón y decirte: hijo mío, deja que yo ponga mi mano sobre ti. Deja que yo sane tu corazón. Deja que yo te levante como mi hijo una vez más. Quizás le fallaste al Señor. Quizás te fuiste lejos del Señor y hiciste lo que te parecía. Pero hoy el Señor te dice: vuelve a mi presencia. Si esto es lo que pasa en tu vida, la oración que vamos a hacer es para ti. Deja que Él cambie. Quizá creíste que eras siervo, pero todavía no sabías manejar las cosas que Dios te daba. Quizás pensaste como Moisés que ya estaba y era el tiempo, y te diste cuenta que no era el tiempo porque todo salió mal. Y Dios no descartó a Moisés porque falló en el primer intento, porque hizo lo que sentía en su corazón, sino que Dios, cuando lo pudo procesar, encendió la zarza y el corazón de Moisés de nuevo. Quizá no te fue bien en el ministerio, en el liderazgo. Quizá no pudiste hacer lo que sentías en tu corazón. Pero Dios te llama y te dice: ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Entonces esta oración es para ti. Quizás estás en medio de los peores problemas de tu vida, de las peores necesidades que has atravesado en tu vida. Nunca te pasó lo que te está pasando ahora. Estás atravesado por la escasez, la necesidad.
la falta de recursos. Y dices, ¿cómo voy a esperar en Dios si esta noche no sé si voy a comer o no? Tengo que hacer algo urgente para cambiar esta situación. ¿Por qué no escuchas a Habacuc, que dijo, aunque sean tiempos de higuera sin fruto, con todo, yo me gozaré y me alegraré en mi Dios. De Él viene la salvación. Yo subiré y subiré, porque fui diseñado para mis alturas, no para estar en medio de la crisis. Yo voy a lugares seguros y yo voy a seguir subiendo y subiendo a mi Dios, y estaré con Él. Y Él estará conmigo, y hablaremos, y adoraremos, y bendeciré su nombre, hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Si tú estás en medio de esta situación, esta oración que vamos a hacer también es para ti. Por tanto, si hay alguien que necesita en esta mañana que oremos a Dios, si hay alguien que en alguna de estas 3 áreas de su vida está dándose cuenta que necesita de Dios, solo te voy a pedir algo: que en el lugar donde estás, sea lo que estés pasando o lo que estés atravesando, te pongas de pie ahora para que podamos orar. ¿Tomaste decisiones y perdiste? ¿Asumiste ministerio y te das cuenta que fallan las cosas? ¿Estás en la necesidad y no sabes cómo poder esperar? Vamos a hacer una oración. Allí donde estás, sé sincero con el Señor y ponete en pie, porque vamos a hacer una oración y vamos a cerrar este culto. Hay gente que necesita de Dios. Hay hermanos que necesitan de Dios. Hay personas que están necesitando de Dios en este mismo momento. No quedes duro en tu corazón. Todo puede cambiar si aprendes a confiar y esperar en el Señor. Todo puede suceder. En el tiempo de Dios, todo sucederá. Allí donde estás, ponte de pie y vamos a orar. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hay rompimientos espirituales que solo suceden cuando uno se vuelve a la palabra y reconoce lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que no ha logrado, y cree y dice: voy a esperar. El hijo pródigo esperó a que el padre lo pusiera como un jornalero, pero el padre lo levantó como hijo. Moisés aprendió a esperar desde su fracaso, y cuando fue procesado por Dios, entonces la zarza ardió y fue enviado. A Habacuc le falta todo, no tiene nada. La historia pasada podía haber sido buena, pero ya no lo era. Y él dijo: con todo lo que me está pasando, me voy a gozar. Mi espera en el Señor va a ser gozándome en Él, fortaleciéndome en Él, subiendo más y más arriba. Aunque el terreno sea duro, aunque sea difícil,
Aunque haya muchas rocas y muchas piedras, yo voy a subir. Estoy diseñado para subir. Voy a ascender. Voy a estar cerca de mi Dios. Voy a protegerme en Él. Voy a cubrirme en Él. No voy a quedarme abajo. Voy hacia arriba cada día más. Si estás tomando una decisión ahora, esta decisión puede producir un rompimiento del espíritu sobre la situación que hoy estás atravesando. Quizás es el día donde dice Dios, hoy sucederá. Quizás es el día donde dice Dios, ahora es el tiempo. Quizás es el momento donde Dios dice, quería que llegara este día sobre tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mira a todos aquellos que están delante de tu presencia. Mira a todos aquellos que por causa de la fe en tu palabra, en tus dichos, hoy están de pie, hoy están diciéndote, yo necesito, Señor, yo necesito que vos cambies mis cosas, mi vida. Yo necesito esperar en tus tiempos. Yo necesito confiar en ti a pesar de. Yo necesito que tú hagas algo que cambie esta situación. Pero no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. Mientras yo subo a tu presencia, mientras yo te busco más y más, mientras yo anhelo más de tus alturas, mientras yo me alegro y me gozo en ti, yo voy a esperar en ti de esa manera. Yo no voy a esperar en ti llorando, amargado, sufriendo, desesperado. Yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer como el estilo Habacuc, donde el enemigo no lo podía tocar. El gozo del Señor, el gozo del Señor, las alturas donde el Señor me quiere, es el lugar donde yo voy a estar esperándote a ti, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice la fe de cada uno de ellos. Abre las puertas de los cielos, Señor, y responde, Señor. Abre las puertas de los cielos sobre mis hermanos, sobre los jóvenes, sobre los mayores, sobre los ancianos, sobre los que te están pidiendo, sea que estén pidiendo algo personal, necesitando cambios personales, cambios ministeriales, Señor, situaciones ministeriales diferentes para su vida, sea que estén atravesando por escasez y necesidad. Ahora, Dios mío, hay algo maravilloso que tú nos has dejado, y es el aprender a esperar en ti, con gozo, en tus alturas, con gozo, Señor. Bendícelos ahora, que tu Espíritu los alcance, que tu Espíritu los renueve ahora. Que tu Espíritu haga una obra sobre ellos poderosa. Ahora, Señor, abre los cielos, Dios. Ahora, Señor, produce tus milagros. Ahora lo que no sucedía, que suceda por la fe. Ahora lo que no pasaba, que ocurra por la fe. Porque tú prometiste y tú concederás. Tú hablaste y todo sucederá. Tú dijiste, tú llamaste, tú levantaste. Tú eres el que hace los cambios en nuestra vida y todo sucederá. No hay nada que trascienda nuestra vida que no vaya a ser por causa de ti y a causa de ti, Señor. Bendito sea, Señor. Llénalos, Señor. Llénalos de tu presencia en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Por qué no le das un abrazo a los que están así? Dale, un fuerte aplauso al Señor también.